derecho adquirido. Posteriormente, ya con la reforma de la 2530, el tribunal se tuvo que decir de eso, tener un derecho adquirido, sino todo lo contrario, que un derecho cumplido, que respondía más al ámbito del derecho cumplido. Sin embargo, posteriormente, en el año 2005, el tribunal, en una sentencia, Nicame Hernández plantea, Manuela Nicame Hernández, sí, plantea que la pensión tiene tres contenidos: contenido esencial y un contenido adicional. Y el tema de las pensiones a que usted me hace referencia es el contenido no esencial. Allí entonces el tribunal dice, estos no son derechos de naturaleza constitucional, son derechos de naturaleza legal. Recordemos que la 2530 y 1990 son normas preconstitucionales. Por lo tanto, deben pasar por una especie de evaluación por parte del tribunal. Y así fue en el régimen de la 2530. En el caso de este tipo de montos, de la pensión de orfandad y demás, el tribunal dice, en tanto se vinculen a un contenido protegido por la Constitución, serán vistos por el amparo. Si no tienen una vinculación con la Constitución, con ese contenido esencial, no son vistos por el amparo. Es la sentencia 14-17-2005 PATC, Manuela Nicame Hernández. Ahorita le busco otro su referencia. ¿Ya? 14-17-2005 PATC. Estaba comentando una mañana que había una resolución del tribunal, pero no la tengo revisto, que establecía que el derecho pensionario ganado en el momento de la jubilación era un derecho que quedaba supeditado, o sea, el derecho de poder dar una pensión de orfandad a sus herederos, era un derecho que estaba supeditado a que la persona fallezca. No, eso no es correcto. Son dos los requisitos que el tribunal establece: aportes y años, para el cumplimiento del goce de la pensión. Aportes y años. Esos deben ser cumulativos o concurrentes, ¿de acuerdo? El solo cumplimiento de los requisitos ya genera un derecho de pensión. Pero ¿qué pasa si yo tengo años pero no tengo aportes? ¿O tengo aportes y no tengo años? No, tengo los dos. ¿Ya? Si tengo los dos, perfecto, gozo de pensión. Pero ¿qué pasa si tengo, que la me dice 25 años, yo tengo 24 años pero tengo 20 años de aportes? Si me falta eso, un requisito de los dos, entonces el tribunal ha establecido lo que se llama la pensión adelantada. ¿Qué significa? Que voy a dar un porcentaje de la pensión que te corresponde, para no causar una situación de indefensión. Y voy a dar un porcentaje. Ahora, cuando la pensión adelantada se extiende por 5 años, es definitiva. Es definitiva. Los requisitos que Nicame Hernández establece, el único requisito válido para demandar en pensión es que el demandante cumpla los requisitos, años y aportes, y ahí se adquiere el derecho fundamental. Acá el tema era un tema de una pensión de orfandad, Ya. porque el jubilado tuvo el derecho reconocido con la 2530 en el año 74, Ya. pero fallece en el 91. Ya. Entonces, según lo que me decían, era que el derecho de la pensión de orfandad era un derecho ganado en el momento de la jubilación, o sea, en el año 74. Siempre y cuando tenga los requisitos. Sí, tenía todos los requisitos, pero suspendido en el tiempo hasta el momento que se hace efectiva el momento del fallecimiento. Pero al momento del fallecimiento ya se habían modificado los montos, los porcentajes. Entonces, Tiene derecho de pensión en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos, años y aportes, nada más. Profesor, lo que está hablando de fondos, forma directa, indirecto, Sí. ¿eso es para verificar parte de qué tema es? De la acción de inconstitucionalidad. Los supuestos para que los ciudadanos pudiesen plantear una acción de inconstitucionalidad. Bien. Por favor, camine un poco a herencia. ahí tenemos. Pero no hay ninguna competencia acceso, ¿no? No me nombraste acceso.
Sí, dice grabando. Dice. Claro, entonces quería tener la seguridad que No, sí, ahí dice grabando. Cuando no dice la letra rojita de acá arriba grabando, ahí nos ponemos. ¿Cuántas horas grabó? Eso tiene memoria para grabar 6-8 horas. Sí, porque le han puesto memoria adicional al ingeniero. ¿Vas a ir a comprar? ¡Hijito! ¿A la tienda? Vamos a ir a comprar. ¿Y eso no lo podrán grabar en el USB? No, están grabándolo para pasar nuestra clase. No sé. Sí, nos van a pasar un acceso a la página web de acá para poder revisar todo y escuchar las clases. No, pero me refiero a que aprender con el USB, cosa que uno ahí lo va a dividir. Porque no se esas cosas no se ven. No, dice que van a pasar todos los archivos. Ah, las copias también.
¿De qué universidad eres? Sí, de Lima. ¿La de Lima? Sí. San Martín. ¿Tú sabes que no que hace años de ustedes? Es en la escuela de Torreado de San Martín. Está en la escuela de San Martín. Hice la maestría, pero en el 93, 94, por ahí. 93, claro. Unos años. ¿Cuándo te quieres presentar? En agosto. En agosto de este año. ¿Y cómo te enteraste del curso? Porque justo la secretaria de la empresa que un poco de trabajo en la empresa ¿Ya? y me dio el volante, me dijo, no sé qué quieres ser notaria, Ah, mira. ¿te interesa? Me interesa los días, me interesa los días, me interesa los días. Mario, me estudias un mes o atrás más o menos a poder decir para ver un asunto y justo me dieron un volante. Me pareció genial porque recién me había inscrito al examen. En el examen básicamente somos unos voluntarios del Poder Judicial y todo, entonces es buenísimo estar refrescando cosas que tú no tienes ya hace 3 años en teoría. Yo salí de la universidad en el año 86. Estamos en el 2003. Ya estamos hablando de 26 años, 25 años. Hasta 2016 serían 30 años. 26 años. Servicios, comunicaciones. Pero aparte del trabajo como abogado de cuando comenzaba como turista, ¿no? Yo comencé una notaría. De ahí pasé a la municipalidad. De ahí pasé al Poder Judicial. Estuve 2 años en el Poder Judicial. Y después, obviamente, pasé a periodismo, luego a la empresa de comunicación. De ahí abrí una empresa personal y trabajé en paralelo con mi estudio particular, ¿no? Y así está, todos estos años. ¿A qué municipalidad está? La de Lima, la época de Jorge de Castilla. Ay, yo soy Carmen. ¿Tú? Yo soy Carmen, digo. Me llamo Sandra. Sandy. Sandra. Sandra. Y en el puesto de inmobiliaria, ¿qué cosa ves? ¿Aspectos legales? ¿Contratos? Contratos, rentas, ¿Ya? indemnizaciones, reglamentos internos. La indemnización es lo más complicado, para sí me parece lo más complicado de hacer. Al inicio sí, me hacía un mundo con planes y todo, pero Porque ¿cómo inicias un proceso de independización o de inscripción de un predio? Por ejemplo, mira, este es el caso. Una persona construyó sobre los aires que le fueron vendidos en un contrato privado, pero nunca formalizó nada. Ahora, ¿qué tiene que hacer después de 30 o 60 años?
Aires a la madre, ni siquiera hay un madre. Eso es todo lo que tiene. Pero tiene que hacer. Tendría que ir a pedir la licencia de la municipalidad. Pero le piden una escritura pública, el PU, el HR, no sé qué, pero eso no tiene. Claro, pero no hay inscripción, no hay necesidad. ¿Y cómo figura No figura. esa identificación? Ah, para el registro no figura, no existe. Ni siquiera el terreno no es. El terreno a nombre del propietario anterior. En ese caso lo que tendría que hacer primero es la inscripción de registros en base a su propiedad. Ah, pero para eso tiene que independizarlo del terreno anterior. Y para independizarlo necesitas el voto conforme de todos por los máquinas. Y eso va a ser imposible de adquirir porque la mayoría están muertos. No, eso es nada. Lo que pasa es que antiguamente tú podías ir a la municipalidad y hacer una declaración jurada. Bien, comenzamos nuevamente. Ahora no puede ser eso. Perfecto. En esta segunda parte vamos a analizar pero muy brevemente los temas de la legislación procesal constitucional y además también lo vinculado a los precedentes vinculantes. De acuerdo al sílabus, entra dentro de la balota lo que se conoce como la legislación procesal constitucional, es decir, hay que hacer referencia a lo que establece el Código Procesal Constitucional. ¿Cuál es la génesis, cuál es la estructura de este Código Procesal Constitucional? El Código Procesal se dio el 1 de diciembre de 2004, después de una suerte de vacatio legis. ¿Qué significa vacatio legis? Es la vigencia diferida de la norma. Esto se dio en junio, y entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004. El Código Procesal Constitucional, una norma que tiene principalmente estas características. Este es el escenario antes del 1 de diciembre. Había una legislación procesal acéfala, asistemática, no existían los principios procesales a que se refiere ahora el código. Había una dificultad para los operadores para resolver ese tipo de procesos y no se garantizaba principalmente la seguridad jurídica ni la predictibilidad judicial. Eran básicamente tres normas. ¿Cuáles eran? La 23.506, antes de entrar en vigencia del código, me refiero a esta, aquí está. La 23.506 del 8 de diciembre del 82. Después, la 26.301, la ley de habeas corpus y amparo, está acá. La ley de habeas data y cumplimiento, y la ley orgánica del tribunal, la ley 26.435. Es decir, estas normas entraron en vigencia en el año 82, sucesivamente, hasta que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, que presenta un panorama legislativo totalmente distinto. Ya el Código Procesal se refiere a la existencia de procesos constitucionales sistematizados. Un primer aporte: procesos constitucionales sistematizados. Ya no se llaman acciones de garantía, sino ahora se llaman procesos. Vamos a ver más adelante la denominación del proceso dentro de lo que establece el Código Procesal Constitucional. También desarrolla los conceptos de los criterios de interpretación de la Constitución, es decir, el fijar parámetros para la interpretación constitucional. Hay un parámetro interesante que lo establece la sentencia 0010 del 2002, que dice que la resolución de conflictos constitucionales ya no será únicamente tomado como parámetro la Constitución Política del Estado, sino además también se tomará como parámetro las resoluciones, los tratados, acuerdos sobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Establece un principal criterio de interpretación, un nuevo parámetro de interpretación para los derechos fundamentales. Redunda en la seguridad jurídica en el sentido de que establece ya mecanismos que garanticen la coherencia del sistema. La coherencia del sistema, y también esto redunda en una mayor celeridad en los procesos. Como ven, es un panorama totalmente distinto al anterior, a la vigencia de la 23.506 a partir de la dación de este corpus juris en materia de los procesos constitucionales. Algunas líneas matrices de este código. Cuando me refiero a líneas matrices me refiero principalmente a la orientación. Una primera orientación es que privilegia la probabilidad versus la certeza.
y es un concepto que modifica ostensiblemente este escenario procesal. Garantiza la probabilidad versus la certeza. Fija un proceso constitucional residual y no opcional. Es decir, hasta antes de la dación del código, el proceso constitucional era un proceso opcional. Es decir, un ciudadano podía acudir al amparo o podía acudir al contencioso administrativo para en este proceso privilegiar la protección de su derecho. ¿Dónde estaba esto? En una sentencia. Eusebio Llanos Huasco, expediente 856 con la Telefónica del Perú. Un elemento fundamental del proceso constitucional del día de hoy es que es un proceso, número uno, que privilegia la probabilidad versus la certeza, y el otro es que es un proceso residual y no opcional. La residualidad vamos a verla cuando veamos el tema del amparo. Dime. ¿Por qué habla de residual? Residual. Bueno, lo voy a precisar. El proceso de amparo es residual porque el proceso de amparo resulta improcedente cuando existan las vías alternativas plenamente satisfactorias. Es decir, se lo voy a graficar de la siguiente manera. Un ciudadano tutela un derecho. Tiene dos vías. La vía constitucional y la vía ordinaria. ¿Sí? Ordinaria. El modelo anterior era un modelo que el ciudadano podía optar por la vía constitucional o por la vía ordinaria. Por ejemplo, un despido. El ciudadano podía optar por vía constitucional para que el despido, para que se ordene la reposición, y en la vía ordinaria, en la vía procesal laboral, pedir el resarcimiento, ¿de acuerdo? El tema resarcitorio. Sin embargo, esto, a partir de la entrada en vigencia del código, se entiende que el ciudadano, si frente a la vulneración de su derecho, ya no podría optar entre uno y otro. Si existe la vía ordinaria y esta es satisfactoria, el amparo se torna en improcedente. El amparo se torna en ineficaz. Pero debe entonces el demandante probar que el derecho tutelado solamente podría ser visto por el amparo y no por el contencioso. ¿Por qué? Porque en el amparo pedimos la no aplicación de la norma, mientras que en el contencioso pedimos ¿qué cosa? La nulidad. Los efectos, como vemos, son distintos. En uno pide la no aplicación, la inaplicabilidad, y en otro pide la nulidad del acto administrativo o en todo caso del contenido normativo. Este elemento residual significa entonces que cuando exista la vía ordinaria, el amparo es ineficaz, es improcedente. Y por lo tanto la demanda debería ser rechazada in limine. ¿Qué significa in limine? De manera inicial por el juez de instancia. Apenas entra la demanda, es rechazada porque debería ser visto por la vía ordinaria, vía contenciosa, vía laboral o vía del Poder Judicial, y no como un proceso constitucional. ¿De acuerdo? Estas son entonces las líneas matrices del código, entre otras. Establece un régimen de improcedencias más acabado, es decir, hasta antes de la entrada en vigencia del código, la 23.506 establecía causales de improcedencia de los procesos constitucionales en 4 áreas. 1. La primera, no procedía el proceso de amparo cuando el demandante no haya agotado la vía previa, es decir, haya planteado, transcurrido por la instancia administrativa. Si no agotas la vía previa, no puedes acudir al amparo. Segundo, el tema de caducidad. Ahora, prescripción. Si no planteaban la demanda en 60 días, la demanda era básicamente improcedente. El tercero era la demanda, los procesos de amparo son improcedentes cuando ha cesado la agresión o cuando se ha sustraído de la jurisdicción constitucional el pedido planteado. Y habían entonces hay dos elementos: sustracción de la materia por una situación material y sustracción de la materia por una situación de tipo jurídico. Veamos el primero: sustracción de la materia por un tema material. Por ejemplo, el demandante pide su reincorporación a la compañía peruana de teléfonos. ¿Es posible? Ya no.
La demanda, independientemente que sea procedente en el ámbito del derecho, es improcedente porque no es posible la restitución. Y lo segundo, en el ámbito fáctico o de hechos, el demandante en el transcurso del proceso fallece. La demanda es improcedente porque ha operado la sustracción de la materia. Fija una nueva naturaleza del proceso constitucional sobre una labor dual. ¿Qué significa esto? Dígame. Una pregunta, cuando el demandante fallece, Sí. en el caso de amparo no hay posibilidad de la intervención procesal de los herederos. En el caso de reposición, no. No, En el caso laboral, no. En el caso de pensiones sí había un supuesto de que se reconozca el derecho pensionario, pero ya la controversia cambiaría, no sería un derecho de pensión, sino un derecho de pensión de orfanato de sobrevivencia. Pero el tribunal no podría modificar el pedido. ¿Quién tenía que hacerlo? La parte. ¿Sí? Y establece un régimen de procesos constitucionales.